tardes. Por mientras me voy a ir presentando. A ver. Creo que las dos personas que están conectadas, Julián y Vidio, por el momento, creo que me ven acá en el en vivo de Instagram. Lo voy a colocar de esta manera. Bien, perfecto. Muy bien. Mi nombre es Priscila Acevedo. Yo soy doctora en medicina general. Me gradué en... Espérenme, me gradué en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá en el 2017. Luego de eso hice mi primer año de internado en el Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón, el segundo año en el Hospital Gustavo Nelson Collado de Chitré. Posterior a eso, coincidió con el inicio de la pandemia. Trabajé para el Ministerio de Salud en distintos lugares, incluyendo cárceles, tanto de mujeres como de hombres. Luego de eso tuve la oportunidad de hacer una pasantía en Israel, donde vi cómo se aplicaba la temática del cannabis medicinal para los pacientes, inclusive en el hospital. Me regresé por motivos de la guerra y acá continué con Médicos Sin Fronteras en el Darién con los migrantes. Actualmente tengo un consultorio privado en el Cangrejo y ahí hago consultoría médica y todo lo que concierne a medicina general. Sin más, vamos a iniciar esta charla que se titula Cannabis Medicinal en Panamá, la Ley 242 e Introducción al CBD. Primero que todo, no tengo ningún conflicto de interés, ningún dueño de licencia o empresa o persona natural o nadie que esté concursando me está pagando ni de forma física ni me está prometiendo nada físico o en materia de ninguna forma por esta charla. El propósito es meramente educativo. Primero que todo, cabe destacar que no estamos hablando de este uso, el uso recreacional. Estamos hablando de este uso, el uso terapéutico o el uso de investigación, que tiene muchas otras aplicaciones. Entre ellas podemos encontrar diversas enfermedades, enfermedades psiquiátricas como la ansiedad, la depresión, enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, que fue con lo primero que se empezó a probar el CBD aislado, también enfermedades autoinmunes, también tiene un efecto antiinflamatorio y actúa contra el cáncer, entre otras cosas que desde el 2018 más o menos se han empezado a publicar y a investigar. Primero que todo tenemos que saber algunas definiciones básicas. ¿Qué es el THC y qué es el CBD? Ok, hay una planta que se llama Cannabis sativa, Cannabis indica o Cannabis ruderalis. Esta planta contiene unos químicos o moléculas que se llaman cannabinoides. Esos cannabinoides pueden ser de varias formas. Y las principales moléculas de cannabinoides que se han estudiado son el THC y el CBD, que significan respectivamente tetrahidrocannabidiol y cannabidiol. La primera, el THC, es psicoactiva, es decir, que modera o modula en alguna cantidad los sentimientos o las emociones de la persona en ese momento y su conexión con la realidad. Y el CBD, que es la segunda, es una molécula no psicoactiva que es a la que se le atribuyen todos estos efectos medicinales. De todas maneras, como decimos los médicos en medicina, prácticamente cuando vienen y te dicen sí, que esta es la solución para todos tus males, ahí te vas dando cuenta que no es la panacea, no es que yo esté diciendo que con el CBD se pueden curar absolutamente todas las enfermedades.
es simplemente un tratamiento alternativo que ya se ha comprobado que funciona. Yo hablaría de él como complementario y tiene muchos beneficios y pocos riesgos. A veces nosotros tomamos medicamentos, por ejemplo, he visto una moda ahora de la gente de tomar magnesio sin que nadie se los haya mandado o potasio para, para distintas cosas, y esos medicamentos tienen inclusive más contraindicaciones y más cautela que uno tiene que tener que inclusive el mismo CBD. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios? Bueno, entre los beneficios comprobados incluyen del CBD, estamos hablando, el control del dolor, disminuye la dependencia a opioides porque disminuye la dosis necesaria de opioide para que el paciente llegue a un control del dolor adecuado, reduce la inflamación y también tiene una mejoría en la calidad del sueño. Espérenme que voy a mostrar un puntero. Ajá. ¿Cuáles son los riesgos? Como cualquier medicamento puede tener riesgos. Estos riesgos incluyen daño pulmonar por ingestión de humo. A veces los pacientes quieren decir o dar a entender que el uso terapéutico de la flor seca en forma de cigarrillo no es lo mismo que un cigarrillo de tabaco, pero en realidad se ha encontrado que aunque no tenga la misma cantidad de componentes cancerígenos, de todas maneras la ingestión del humo sí causa algún tipo de daño pulmonar. También puede haber un aumento de ansiedad, eso está muy relacionado a qué cantidad de THC tenga, y también puede dar fatiga o náuseas u otros efectos gastrointestinales. Este otro estudio lo sintetizó un poco más, fue una muestra grande, controlada, randomizada, eso quiere decir que fue de muchos pacientes, y lo que más se vio fueron con el CBD aislado, síntomas gastrointestinales como náuseas y en general un malestar general en el tracto gastrointestinal, somnolencia también relacionado con la dosis de THC y de CBD, aumento o pérdida del apetito, aumento de las enzimas hepáticas, esto es muy importante para los médicos, los pacientes que tengan problemas de disfunción hepática, cirrosis, etcétera, hay que tener cuidado, o aquellos que tomen medicamentos que dependan de enzimas específicas para su efecto, hay que tener cuidado con eso. Entre esos se incluyen también algunos antiepilépticos y fatiga, muy asociada a la somnolencia. Tal vez en Instagram no lo puedan ver mucho, estaba buscando muertes relacionadas a consumo de cannabis medicinal y no encontré ningún dato, dado que no ha ocurrido ni una sola muerte directa por cannabis. Inclusive se han llegado a dosis importantes de hasta 80 miligramos por kilo en perros de THC, y lo más que ha pasado es que se han acostado a dormir y se han parado a tomar agua y a comer y después siguen durmiendo un rato más. Eso es el nivel de intoxicación máximo. Está también lo que podemos llamar el mal viaje, que no está relacionado al CBD para nada, está relacionado a la cantidad de THC, y es un síndrome de vómitos y de sensación de que la persona siente una ansiedad muy grande y que se va a morir. Suele pasar sobre todo la primera vez que la persona ingiere esto, está más relacionado con la vía oral y, como les dije, más relacionado con el THC. Pero bueno, si nos vamos a muertes relacionadas por envenenamiento, encontré en Inglaterra y Gales del 2021. El más chiquitito de todos es el de cannabis, es decir, que en el cuerpo de estas personas había cannabis, en el 0,5%. El otro más grande es los opioides, que esto ya debe haber aumentado, morfina, fentanilo, hidromorfona, ustedes mencionen.
sedativos como los que la gente suele tomar, tipo benzodiazepinas como clonazepam, ribotril, alprazolam, solpidem. Luego de eso vienen los estimulantes como la cocaína, el metilfenidato, ritalina, el éxtasis, el MDMA, antidepresivos como el Prozac o fluoxetina, el escitalopram, paracetamol. Aquí hay una línea de paracetamol, son más o menos 20 tabletas lo que una persona debe consumir promedio o un niño para determinar que su muerte va a ser próxima. Otras sustancias que no se conocen y antisicóticos tipo quetiapina, etcétera. Entonces, un poquitín de historia porque tenemos que saber de dónde viene esta planta. Ella no es nueva, nosotros no la acabamos de descubrir. Hay estudios de polen en la India desde hace 32.000 años, cuando hacen las excavaciones, y también hay hallazgos de Japón desde el año 10.000 antes de Cristo. Se sabe más recientemente, imagínense, por decirlo, hace prácticamente 5.000 años en Asia Central o en China, como podemos ver en este retrato que está aquí, la planta y la persona consumiendo la planta por vía oral. Después fue para Grecia, fue migrando a Roma. En la India se tiene escritos desde 1400 antes de Cristo. Aquí podemos ver a una diosa india dando la planta a un poblador, a un humano. Y después llegó a Francia desde Egipto con Napoleón y entonces ahí empezó a migrar por todo el mundo. Aquí podemos ver estábamos hablando de 1500 por allá, bueno, fue hasta 500 o 600 años después que en Israel el doctor Meshulam en 1964 aisló las moléculas, aquí lo vemos, este es él, aisló las moléculas desde THC y CBD. Aquí lo vemos ya varios años después. Él murió a los 92 años allá en Israel. Y bueno, miren, en el 64 se descubrió la molécula y se le empezó a ver el uso medicinal, pero en los 70 empezó la prohibición por el presidente Nixon, la guerra contra las drogas, y algunos de sus experimentos, de lo que él se basaba para la marihuana, por ejemplo, para prohibirla, fueron los expertos de este doctor, el doctor Robert Heath, que era un psiquiatra que le gustaba mucho hacer experimentos. Él hacía, por ejemplo, lobotomías a personas homosexuales para curarlas. Ya, sigo ahí. Gracias. Es cannabis medicinal, Deme un momentito. hecho por una doctora panameña. La conferencia, digo. Señora Estrella, Sí. ¿puede silenciar el micrófono, por favor? Perdón. Gracias, muy amable. Silencias el micrófono, por favor. Okay. Que no soy muy buena. Ya, listo, señora Estrella, ya estamos muy bien. Gracias, bienvenida. Entonces, en 1964 se aisló en Israel por el doctor Meshulam. Entonces íbamos por el doctor Robert Heath. Bueno, él hacía experimentos, hacía lobotomías para que las personas homosexuales curarlas. Hacía también mucho electroshock en mujeres que se les consideraban neuróticas. Y entre esos, uno de los experimentos fue en unos monos para el concepto del cannabis. Lo que él hizo fue que en 3 monos les conectó unas máscaras de gas, tipo de gas pues, y entonces por un huequito le metió el humo equivalente a entre 40 y 60 cigarrillos de marihuana por día. Decía en varios lados que eran de más o menos 1 gramo, es decir, toda la planta, toda la flor. Lo hizo durante 3 meses y después los mató y les hizo una biopsia cerebral y observó que los monos que habían recibido toda esa cantidad de humo, se les habían muerto las neuronas, muchas, y que los otros monos sanos, que eran el control, no se les había muerto nada.